Ahora rápidamente vamos a ver las uniones óseas de la parte vertical del hueso etmoides. Entonces ya en el video anterior vimos el hueso etmoides, vimos que tenemos una parte vertical que es esta, la parte vertical del hueso etmoides, que corresponde a esta parte. Ahora vamos a ver con qué hueso se une. Entonces el hueso etmoides, la parte vertical corresponde a todo esto. Entonces es la parte vertical. Ahora, la parte posterior de la parte vertical del hueso etmoides, o sea, esta parte de aquí, la parte posterior se va a unir con este hueso. Este hueso es el hueso esfenoides. Se une con el hueso esfenoides. La parte anterior de la parte vertical del hueso etmoides se va a unir con aquí. Esta es la cresta nasal del hueso frontal, o sea, todo esto es el hueso frontal. Y esta parte es la cresta nasal del hueso frontal. Y también se va a unir con esta parte que es el hueso nasal. Es la parte anterior de la parte vertical del hueso etmoides se une con la cresta nasal del hueso frontal y con el hueso nasal. Ahora la parte postero inferior, o sea, la parte posterior pero que está abajo de la parte vertical del hueso etmoides se une con el vómer. Entonces, póstero, aquí está póstero, inferior, esto es inferior. Entonces, en la parte posterior e inferior, en esta parte, se une con el vómer. Esto es el vómer. Esto es el vómer. Y la parte antero-inferior, entonces antero, esto es anterior, inferior, después es en la parte de abajo, se une con cartílago. Aquí vendría cartílago. Solo que aquí se ha quitado porque solo estamos viendo huesos. Pero esto, aquí viene cartílago. Y entonces la parte antero-inferior, esto es anterior y esto es inferior, es en la parte antero-inferior, se une con cartílago. Entonces las uniones de la parte vertical del hueso etmoides son: en la parte posterior se une con el hueso esfenoides. En la parte anterior se une con la cresta nasal del hueso frontal y con el hueso nasal. La parte antero-inferior se une con cartílago, esto es cartílago, es la parte antero-inferior. La parte postero-inferior, o sea, esta parte, se une con el vómer. Aquí vemos una imagen. Esta es la parte vertical del hueso etmoides. Y la parte superior se une con la cresta nasal del hueso frontal, esto es el hueso frontal, y se une con esto que es el hueso nasal. En la parte posterior se une con esto que es el hueso esfenoides. En la parte antero-inferior, entonces antero es para acá, inferior es para abajo. En la parte antero-inferior se une con esto que es cartílago. Y en la parte postero-inferior, entonces postero es hacia acá, inferior es acá, se une con el vómer. Eso es el vómer. Entonces, frontal, hueso nasal, hueso esfenoidal, hueso vómer y cartílago.